Introducción. Práctica 3. Circuito con autoenclavamiento. Se requiere controlar el arranque y paro del motor trifásico de corriente alterna mediante una estación de botones y un PLC. El funcionamiento del control será el siguiente. Al presionar el botón de arranque, el motor deberá encender y permanecer así hasta que se presione el botón de paro. Se deberá tomar en cuenta que el control se realizará a 24 volts de corriente directa y la fuerza a 440 volts de corriente alterna. En equipo, los alumnos deberán definir los elementos necesarios para llevar a cabo el control del proceso y de qué manera realizar el circuito de control para llevar a cabo la acción cumpliendo con los requerimientos establecidos. Bueno, esta no es la pantalla de inicio. Nos iremos a Logix Pro. Yo ya lo tengo previamente abierto. Bueno, ya estamos aquí. Yo ya lo tengo en simulador, ya con lo cual nos salen elementos de entrada y de salida. Bueno, está en offline, lo cual podemos editar. Metemos un nuevo escalón y comenzamos. Bueno, nos dice que tiene que ser un botón paro y arranque. Bueno, el botón paro y arranque básicamente nos va a ayudar a que un botón encienda, siendo un pulsador, y otro apague. Así de fácil. Bueno, empezaríamos cambiando aquí de este lado por pulsadores, porque nos habla de dos pulsadores. Luego, en este caso yo voy a meter primero el paro y luego pondría el arranque, para lo cual necesito meter una rama extra. Así y así. No importa de qué lado pongan el paro, al final de cuentas hace lo mismo, desconecta. Luego pondríamos la bobina. Bueno, ahora lo que se tiene que hacer básicamente es lo siguiente: ponerle al paro, en este caso le voy a poner 00 en la entrada y 01 al arranque. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner la salida. El autoenclavamiento es básicamente que si uno se activa, el otro también se activa. En este caso le pondríamos la salida a la bobina y al otro apagador. ¿Por qué se hace esto? Para que cuando pase la corriente por el 1, o sea el arranque, llegue a la bobina y la bobina le indique que se encienda el apagador. Luego cuando nosotros soltamos el 1, la bobina ya le dijo a que pasara corriente, y al pasarle la corriente llega a la bobina de nuevo y entonces se queda abierto. Bueno, se queda cerrado, está activado, y por lo mismo se le llama autoenclavamiento. Bueno, según yo, la práctica ya está lista, para lo cual procedemos a probarlo. Nos vamos a Go Online, descargamos y corremos. Ahí nos da la bobina apagado, oprimimos el pulsador de arranque y está encendido. Como les decía, pasa la corriente. Primero pasó por aquí, se envió a esta bobina, la cual le dijo: yo ya me prendí, tú también enciéndete. Si uno se prende el otro. Entonces al decirle que se encienda, la corriente, en lugar de pasar por el 1, pasa por este, entonces cierra, y al llegar a la corriente se queda prendido, por lo mismo nos apaga entonces está cerrado. Ahora el paro, ¿cómo sería? El paro quita la corriente, se energiza desde el primero. Al quitar la corriente apaga tanto como por lo cual ya no permanece abierto. Conclusión: Jesús Didier Castro. Práctica 3. Circuito con autoenclavamiento. En esta práctica aprendí lo que es y para qué sirve el autoenclavamiento. A su vez, aprendí a cómo hacer un circuito de control que puede encender y apagar una bomba, lo cual se enciende con un pulsador y se apaga con otro, pulsando sin necesidad de mantenerlos oprimidos. Conclusión: José Alberto Banda. Práctica 3. En la práctica 3 nos dio a entender que el autoenclavamiento, el cual su función es el siguiente: con un push button de arranque se encenderá la bobina o el motor, el cual soltará la bobina se mantendrá encendida hasta oprimir el botón de paro. Conclusión: Abraham Mejía. Práctica 3. En esta práctica realizamos un circuito donde se realizará el arranque y paro de un motor trifásico
que al oprimir el pulsador se quede funcionando hasta que se presione él para que se desactive, y posteriormente realizamos lo siguiente: utilizamos dos pulsadores abiertos en paralelo y un pulsador cerrado en serie. El primer pulsador abierto, lo cual al presionar el primer pulsador abierto se energiza la bobina y cierra el segundo pulsador para que por medio de él pasen los electrones y la bobina se quede autoenergizada, así siguiendo hasta que el pulsador cerrado se oprima y se abra para impedir el paso de los electrones y se desenergice. Conclusión: Alan Marcelino Ortiz, práctica 3. La práctica nos mostró cómo hacer un paro y arranque con pulsadores, para lo cual es necesario el autoenclavamiento.